Muy buenas tardes y bienvenidos al espacio de entrevistas de Málaga 24 horas. Hoy nos acompaña el cabeza de lista de la coalición Unidos Podemos por Málaga, señor Alberto Montero. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Encabezó usted la candidatura de Podemos en las elecciones de diciembre y vuelve usted a ser el cabeza de lista, en esta ocasión, de la coalición Unidos Podemos. Esa coalición les ha exigido a ustedes algunos cambios en las listas. Sí. Y, por ejemplo, en el segundo puesto va una militante de Izquierda Unida, Eva García Sempere. Sí. ¿Qué más cosas han cambiado respecto de las elecciones de diciembre y cómo se están planteando esta campaña? Pues más allá de la inclusión, bueno, en el caso concreto de Málaga sí es cierto que ha habido un cambio adicional, porque no pretendíamos o tratábamos de reforzar las listas que se presentaron por Podemos en su momento. Nosotros lo que hicimos fue mantener las mismas listas, no hicimos primarias, mantuvimos las mismas listas del 20 de diciembre, pero una vez que se produce el acuerdo y la posibilidad de coalición y confluencia, nos parecía que era interesante incorporar a dos ámbitos, más allá de la coalición de Izquierda Unida, dos ámbitos que creemos que son relevantes, uno en Andalucía y otro ya a nivel estatal, pero también en el caso concreto de Málaga. Incorporamos por un lado una candidata del número 6 de Málaga ahora, es decir, del municipalismo, que se está tratando de alterar un poco los parámetros de la gestión en los ámbitos municipales. Y luego también incorporamos en la lista al Senado, en el segundo senador, en este caso senadora, a una persona que viene del andalucismo, bueno, pues amplio, ¿no? Porque nos parecía también que había que darle a esa lista un toque andaluz. De hecho, la candidatura en Andalucía se llama Unidos Podemos por Andalucía. Y respecto a la campaña, ¿están ustedes siguiendo más o menos los mismos pasos de la campaña de diciembre? Bueno, la campaña es un poco... sí, son exactamente las mismas cosas. Yo creo que tiene un perfil público un poco más bajo, o sea, una presencia menor en las calles de actos más grandes. Por otro lado, en todos los barrios y en el centro de Málaga hay siempre puntos de información de que montan nuestros militantes y a los que hay que agradecerles, y de aquí les mando un saludo. Pero hay menos actos públicos, ¿no? Por climatología, por cansancio de la gente, porque el programa es el mismo y lo único que puedes explicarle ya es por qué nos vemos en esta situación, y bueno, pues ya yo creo que ya todo el mundo lo sabe. De manera que mantenemos una presencia de actos, una intensidad de actos un poco menor. Se hacen determinados actos en las comarcas, evidentemente, porque creemos que sigue siendo necesario, pero no hay tanta actividad, ¿no? Y luego este clima que tampoco ayuda muchas veces. En diciembre consiguió 2 diputados, su formación Podemos, y a pesar de que casi todas las encuestas a nivel nacional y el último CIS predicen un sorpaso de su coalición, Unidos Podemos frente al PSOE, en Málaga parece que no va a ser el caso, y a ustedes le siguen dando dos diputados, a pesar de que en esta ocasión se presentan en confluencia con Izquierda Unida, que estuvo a punto de conseguir un diputado. Todo indica que no van a conseguir ese tercer diputado, pero no sé si ustedes creen en las encuestas o son más optimistas. No, yo le hago el mismo caso a los resultados de la encuesta a nivel nacional, que nos colocan como, de esa misma encuesta, ¿no? Por ejemplo, que nos colocan como segunda fuerza, que a los resultados para el caso de Málaga. Es decir, que a pesar de que me podría alegrar mucho de lo que ocurre a nivel nacional, pues mantengo prudencia, porque estamos en un momento convulso en lo político y es muy difícil acertar. Es decir, que ser sociólogo que se dedica o politólogo que se dedica en estos momentos a la elaboración de encuestas se ha convertido casi en una profesión de riesgo, de manera que, y luego porque hay otra cosa que yo también insisto, quizá en el caso del CIS menos, pero cuando vemos la distancia que se produce siempre entre los resultados pronosticados y los resultados reales, uno percibe, especialmente en las encuestas de los medios de comunicación, que están más hechas para condicionar a la opinión pública que para pulsarla, ¿no? Es decir, para situar a algunos como caballo ganador y que traten de arrastrar el voto de aquellos que quieren ganar, aunque sea en posiciones ideológicas no muy definidas,
o para mostrar a otros que se están hundiendo y que por lo tanto que salten cuanto antes del barco, antes que se hunda. Bueno, no, el día 26 por la noche tendremos la mejor de las encuestas. ¿Qué sería para usted un éxito electoral y qué un fracaso? Pues un éxito electoral, evidentemente, sería sacar 11 diputados y varios senadores. Pero un fracaso, no, yo creo que un éxito sería, evidentemente, quedar como primera fuerza política, sería el mayor de los éxitos, con independencia del número de diputados. Y un fracaso sería, evidentemente, quedar por debajo de los resultados de las elecciones anteriores. Es cierto que el número de votos es imprevisible porque por las circunstancias, pero sí el número de escaños no deberíamos tener menos de 2, evidentemente. Me gustaría preguntarle por un tema que está dando que hablar mucho últimamente, y es por cómo se clasifica ideológicamente Podemos, precisamente tras la coalición que han hecho con Izquierda Unida, donde los comunistas tienen un peso importante. ¿Se considera usted y cree que los miembros de su formación en Málaga socialdemócratas? Yo sí, yo siempre me he considerado, o sea, nunca he sido comunista, no es que me parezca algo malo ni reprochable ni nada, es decir, es una posición ideológica y política absolutamente respetable como todas las demás, pero siempre me he considerado un socialdemócrata, no en la línea social liberal que ha mantenido el Partido Socialista en casi en las últimas décadas en España. Yo creo que el Partido Socialista llega ya tarde en España al poder, en un contexto de deterioro de la socialdemocracia a nivel europeo y no consolida los avances institucionales que existen en otros espacios europeos, ¿no? Sobre todo en términos de bienestar. A pesar de que hay que reconocerlo, y eso yo siempre lo hago, que cambiaron este país y lo cambiaron a mejor. Y yo me considero un socialdemócrata clásico, es decir, una persona que otorga un espacio a la iniciativa privada, al mercado, pero que al mismo tiempo plantea la necesidad de que ese mercado no puede ser libre, sino que debe estar regulado, y que hay determinados valores superiores al lucro y al beneficio, como pueden ser la preservación de los derechos humanos básicos y las condiciones de vida dignas de la población. Por lo tanto, eso ha sido siempre el patrimonio de la socialdemocracia, eso fue lo que permitió después de la Segunda Guerra Mundial construir los estados de bienestar, y eso es lo que reivindicamos en un contexto de ofensiva ideológica, política y económica contra los estados de bienestar. Por lo tanto, en la medida en que nuestro programa bebe de aquellas fuentes y trata de recomponer lo que se ha ido deteriorando, pues es un programa totalmente socialdemócrata y estamos orgullosos de que lo sea. Sin embargo, si nos remontamos un poco a los orígenes de Podemos, de su formación y a todo el movimiento aquel del 15M, precisamente, no creo que surgiera un partido político vinculado a la socialdemocracia. Había mucha más voluntad de cambio, digamos, radical, que el discurso que, digamos, también muchos les acusan a ustedes que lo han suavizado en estos últimos meses, a lo mejor para intentar captar un poco más de votos, de audiencia, de ser un poco más amable a la sociedad. Hay menos radicalismo. Precisamente no creo que ustedes se identificaran ni con izquierda ni con derecha, pero sí había una voluntad de cambio muy radical. No sé si eso podría explicar, por ejemplo, el hecho de que ustedes en un momento dado podrían plantearse apoyar a la derecha nacionalista catalana, pero nunca jamás al Partido Popular. No. Empiezo por lo último para despejar dudas. No vamos a apoyar nunca a ninguna fuerza conservadora que lleve en su programa recortes en términos de derechos, y libertades, ¿no? Ya consolidados. Por otra parte, yo creo que se nos ha acusado de moderarnos, ¿no? Tú lo planteabas, o usted lo planteaba, no en términos de una acusación, sino de una descripción de lo que ha ido ocurriendo a lo largo de los últimos meses y año y medio sobre nosotros, ¿no? Pero es que el problema es que cuando uno aspira a gobernar un país y cuando uno parte de una realidad concreta, es decir, que no es
parte del deseo de qué país me gustaría tener y hacia dónde me gustaría llevarlo, sino qué país tengo y cuáles son los mecanismos, cuáles son las medidas que me irían permitiendo avanzar hacia un horizonte de mayores niveles de prosperidad, de mayores niveles de igualdad, de mayores niveles de justicia social. Pues lo que uno no puede hacer es saltarse los pasos. O sea, yo defiendo la renta básica, pero sé que en este momento y en este país es una medida que no puedo llevar en un programa, no sé, en lo económico, porque creo que ni la sociedad está preparada para asumirla y aceptarla políticamente, ni la económicamente es viable en estos contextos, salvo que hagamos una reforma radical de toda la estructura de las ayudas públicas y de todo el sistema impositivo y en definitiva de todas las políticas sociales. Por lo tanto, yo creo que lo que hemos hecho es dar un salto de un primer momento en el que ni siquiera nosotros nos esperábamos unos resultados tan importantes como se produjeron políticamente en las elecciones al Parlamento Europeo en su momento, y a partir de ahí decir, ojo, que esto es en serio, es decir, que hay millones de personas que tienen la voluntad de que nosotros transformemos este país. Y no se pueden defraudar a esas personas prometiendo cosas que al día siguiente no puedas empezar a cumplir. Entonces es como un ejercicio de realismo y de responsabilidad política, por un lado. Y luego al mismo tiempo porque eso nos ha ido permitiendo introducir elementos en el discurso político que ya son de sentido común. Es decir, el Partido Socialista ha tenido que ir recuperando parte de su discurso socialista o socialdemócrata a la vista de que nuestra oferta era pues 2 puntos por encima, ¿no? Bueno, pues por eso estamos contentos y por eso, o sea, que lo que hace 3 años no era objeto de discusión pública, que ahora sea incluso objeto de propuesta pública y política, pues nos parece es fantástico. Y por último, en relación con el 15M, yo creo que aquel momento es un momento de ruptura radical, o sea, de petición de radicalismo, pero frente a una ofensiva radical que se estaba produciendo desde las instituciones del Estado ocupadas y puestas al servicio de determinados intereses políticos de los 2 grandes partidos políticos, el Partido Socialista y el Partido Popular, con los casos de corrupción asociados y demás, y que aquello era un momento y era una ofensiva radical desde esas instituciones frente a las condiciones de vida de la ciudadanía, y la ciudadanía lo que pedía era romper con aquello, ¿no? Y romper con aquello no significaba, yo creo que no era, porque si el 15M se expresa precisamente como una contraofensiva democrática, pacífica. Si hubiéramos querido radicalismo exacerbado, pues se hubiera expresado de otra forma. Tratamos de incorporar a nuestro proyecto político todo lo bueno que allí había, que había muchísimo, desde las propuestas hasta las formas de discusión, hasta la conexión con la sociedad civil, la elaboración programática, hasta ampliar los mecanismos democráticos de toma de decisiones, y creo que no somos el 15M, no nos podemos en ningún caso atribuir ser hijos. O sea, somos hijos, pero como hay tantos movimientos en estos momentos del 15M, pero no tenemos la voz del 15M y no nos parece que sea necesario. Es decir, que aquella gente y aquellos movimientos sociales deben seguir en su tarea y tensándonos políticamente. Ese es su papel y nosotros asumimos el nuestro. Ya para finalizar, ¿por qué cree que los malagueños deben apostar por votar a la coalición Unidos Podemos? ¿Qué incluyen dentro de su programa que nos afecte especialmente a los malagueños y a la provincia de Málaga? Yo creo que hay 2 elementos fundamentales que son relevantes para Málaga en nuestro programa. Uno, la parte específicamente malagueña del programa. Nosotros hicimos el programa general y luego la parte territorial la discutimos en los territorios. Es decir, que ofrecimos
en todos los municipios de la provincia, no solo a los militantes o votantes o simpatizantes de Podemos, sino a cualquiera que se quisiera acercar, la posibilidad de discutir y priorizar determinados proyectos que consideraban que eran relevantes para la provincia. Y eso luego se votó y se estableció un orden de prioridad en función del número de votos. De esa parte programática territorial salieron fundamentalmente 3 proyectos. Uno, el tren litoral, pero no solo el tramo hasta Estepona, sino continuarlo hasta el puerto de Algeciras, y luego continuarlo también por la costa oriental, que es esa gran olvidada, siempre va varios lustros por detrás. Porque, bueno, pues lo que los ciudadanos decían era que permitía alterar radicalmente la movilidad en toda la costa, que no solo era una cuestión relacionada con el turismo y el aliviar la presión de la circulación de automóviles privados durante el verano y que los ciudadanos pudieran moverse de otra manera, sino también pues durante el resto del año el desplazamiento que se produce a lo largo de la costa entre trabajadores que van y trabajadoras que van del capital a los municipios costeros y turísticos y a la inversa. Luego el segundo elemento, también de naturaleza ferroviaria, con lo cual demuestra la preocupación de sostenibilidad de la gente, de la conciencia de los malagueños y las malagueñas al respecto, era la electrificación del tramo Algeciras-Bobadilla, para tratar de cerrar ya el corredor mediterráneo que la Unión Europea hace tiempo que nos viene diciendo que cuándo vamos a acabar con este tema. Y en tercer lugar, algo que es incomprensible, ¿no? que el hecho de que tengamos una provincia, que tengamos Antequera como un centro casi geográfico de Andalucía y no se haya concretado todavía el Puerto Seco, es decir, un centro de distribución logística que permitiera reactivar la comarca, sacarla de la dependencia agroalimentaria al mismo tiempo que se sigue potenciando esa potencia tan potente que tiene, bueno, muchos potentes seguidos, pero bueno, que tiene la región, esa comarca, pero que al mismo tiempo dinamice la creación de empleo a través del sector de la logístico. Esa es la parte territorial. Luego la parte programática específica, pues cuando uno ve la preocupación de los malagueños y las malagueñas, yo creo que es evidente. Y la principal preocupación de los malagueños y las malagueñas ya no solo es el desempleo, pero también las distintas expresiones del trabajo. Es decir, en esta campaña lo he dicho varias veces, pero porque me parece la expresión dramática de qué está ocurriendo en nuestra provincia, ¿no? Las camareras de piso que limpian las habitaciones cobran a 2,5 euros la habitación. Es decir, estamos sustentando un turismo competitivo sobre la base de las espaldas de las mujeres, que en este caso son mayoritariamente. O potenciamos, en el caso de Málaga, que se ha producido evidentemente un cambio muy importante con esa apuesta cultural por los museos y demás, pues al mismo tiempo nos encontramos con que los trabajadores del cubo de Pompidou cobran a 4,5 euros la hora. No puede, es contradictorio, es decir, es contradictorio el hecho de que se produzca, que los motores de la economía malagueña se sustenten sobre la explotación de los trabajadores de los sectores. Eso significa que alguien se está quedando con la parte más grande del pastel y que por lo tanto, y esa es la parte programática que yo defiendo, y particularmente porque soy economista, y economista raro que dirían muchos, es la preocupación por la creación de empleo, pero no cualquier tipo de empleo. Cuando nosotros el Partido Popular nos dice que se han creado 1,5 millones de puestos de trabajo en el último año y medio, o 1 millón de puestos de trabajo en el último año y medio, yo les digo que sí, pero que vayamos a los datos y veamos cuál es el tipo de trabajo que se está creando, cuál es la remuneración, cuáles son las condiciones de trabajo, y que ya en estos momentos lo cuantitativo, el número, ya no es tan relevante. Lo relevante en estos momentos es lo cualitativo, porque lo que se está produciendo es un reparto del trabajo existente entre muchos contratados, ¿no? Y donde antes había, el otro día, apoyando a unos compañeros que habían sido despedidos de una compañía de low cost de vuelos. Un señor que llevaba toda su vida 20 años trabajando, que lo habían despedido y que habían contratado para sustituirlo a 5 personas para hacer su trabajo. Pues mire usted, hemos generado un desempleado, pero hemos generado en términos netos 4 empleos. No, esto no puede ser. Por lo tanto, en nuestro programa llevamos medidas concretas
tanto para la creación de empleo por cuenta ajena, como sobre todo para el sector de los autónomos, ¿no? Que me parece que pues es otro espacio de autoexplotación bastante dramático. Estupendo. Pues muchísimas gracias, Alberto. Mucha suerte para las elecciones, fuerza para lo que queda de campaña. Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad de haber podido, de invitarme a esta entrevista, de conocer vuestros magníficos estudios. Muchas gracias. Y estoy a vuestra disposición siempre que queráis. Igualmente, siempre serás bienvenido. Muy amable. La información continúa en Málaga 24 horas. Muchas gracias por estar ahí.